Bueno, buenos días con todos. Les saluda el ingeniero Lambruschini. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con las clases que tenemos programadas. Estamos en la segunda parte de la segunda parte del curso, ¿no? O sea, en la sesión 2, perdón, de la segunda parte del curso, ¿no? Lo que estamos viendo acá es un poco de lo que es drenaje transversal y longitudinal. Ya hemos visto lo que vendría a ser algunas opciones que se tienen para la evacuación de las aguas en carreteras, como es el drenaje transversal en lo que concierne a alcantarillas, badenes, pontones. Hemos visto algunas generalidades, algunas secciones típicas de alcantarillas, cómo debe ser su ubicación, algunos criterios de diseño, su perfil, su pendiente, ¿no? De las alcantarillas, cómo trabajan esto, los tamaños, las que ellas tienen. Ya hemos visto los tamaños que ellas tienen, algunas alcantarillas de lo que viene a ser TMC y también tipo de arco, ¿no? Hemos repasado cuáles son los tipos de cabezales, ¿no? Algunos programas que se usan para su cálculo, cómo se hace el diseño, ¿no? Con control en la entrada o control en la salida, los tipos de criterios que se tienen para controlar la entrada, ¿no? Cuando está sumergida en la entrada y no en la salida, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos visto todo eso. Hemos visto algunas formulitas también de control en la salida, ¿no? La fórmula de Swan, la fórmula de Manning, ¿no? Hemos visto todo ello. Hemos visto que hay pérdidas en la entrada, coeficientes de pérdidas en la entrada, dependiendo del tipo de entrada que se tenga, o también pérdidas a la salida, dependiendo de cuál sea la salida. Hemos visto todo ello y hemos llegado a lo que vendría a ser el desarrollo de un ejercicio. Hemos desarrollado este ejercicio, lo hemos hecho en Excel, ¿ya? Entonces, la clase de hoy vamos a ver otros ejercicios. Vamos a ver el ejercicio 2. El ejercicio 2 me dice lo siguiente. Se tiene una alcantarilla de concreto con un coeficiente de Manning de 0.014 de sección cuadrada de 1 metro de lado, ¿no? La misma se tiende con una pendiente longitudinal de 1%. La carga de agua en la entrada es de 1.4 metros. Se pide determinar el caudal circundante y el patrón de flujo a lo largo de la alcantarilla. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Determinar el caudal, ¿no? El caudal circundante, el caudal que va a pasar por la alcantarilla y el patrón de flujo a lo largo de la alcantarilla. Despreciar pérdidas en la entrada, ¿ya? Entonces, ahí está el ejercicio. Sería interesante que, a ver, vamos a dar unos 10 minutitos. Acá se los voy a dejar en mi pantalla, vamos a hacerlo más grande, para que ustedes puedan, tratar de resolverlo ya. Unos 10 minutitos, para que ustedes puedan resolverlo y ver en el chat sus respuestas, saber qué respuestas me dan, cómo lo han hecho, ¿ya? 10 minutitos para que puedan resolver. Ya. Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente, ¿no? Se tiene una alcantarilla de concreto con una rugosidad tal de sección cuadrada de 1 metro de lado. La misma tiene una pendiente de 1%. La carga de agua a la entrada es de 1.4. Acá se aprecia la imagen. Se pide determinar el caudal circundante y el patrón de flujo a lo largo de la alcantarilla, ¿no? Despreciar las pérdidas en la entrada, ¿no? Entonces ahí tengo más o menos el esquema, ¿no? Me dice que a la carga de agua a la entrada es 1.40, en la imagen se aprecia 1.40, ¿no? Me dice que la alcantarilla tiene 1 por 1, entonces si esto es 1 por 1, nosotros hemos visto cuando el control es a la entrada, es sumergido, y va a trabajar como un orificio, ¿no? Entonces acá vemos que va a trabajar como un orificio, y cuando hemos visto que se trabaja como orificio, el H sub 0 se calcula al centroide de la alcantarilla. Entonces el centroide de la alcantarilla, si es de 1 por 1, va a estar a 50. Pero todo esto mide 1.40. Entonces si esto es 1, esto será 40, ¿no? Por diferencia. Y si ese es 40, pero al centroide tengo que es a la mitad de 1, que es 50, 50 más 40, el H sub 0 me dará un valor de 90, ¿no? Tendría que calcular el caudal, el tirante normal, ¿no? Pues vamos a ver cómo se hace ello, ¿ya? Para ello ya tengo un Excel que hemos trabajado, que les voy a explicar, ¿no?
Este es el ejercicio, vamos a minimizar un poco, dice, ¿no? El ejercicio acá está, es un pantallazo lo que está en lo mismo. Tenemos la solución. Vamos a suponer, primero hay que suponer y ver que se cumpla, ¿no? Que la condición de entrada es la de orificio, como les había estado mencionando, porque es ahogada la salida, ¿no? A la entrada, perdón, ¿no? Entonces el H sub 0 obviamente va a ser el 1,40 que ya les expliqué, perdón, que va a ser 90, que ya les expliqué, ¿por qué? Porque todo es 1,40 y acá al centroide de la alcantarilla es 50, por diferencia 40, 90. El coeficiente de descarga es un valor que oscila entre 0,60 y 0,62, que para este caso vamos a usar 0,60. El área es de 1 por 1, es una alcantarilla rectangular, ¿no? Una alcantarilla de concreto, de sección cuadrada, perdón. 1. Muy bien. El caudal entonces, ya hemos visto en el ejercicio pasado, ¿no? Lo que es el coeficiente de descarga por lo que vendría a ser el área por la raíz de 2 veces la gravedad por el valor de H sub 0. Acá está la formulita, ¿no? El caudal, el coeficiente de descarga por el área por la raíz de 2 veces la gravedad por el H sub 0. ¿Eso cuánto nos da? Nos da un valor de 2.521,3 metros cúbicos por segundo. Ya tendría el caudal. Ya tengo el caudal que va a circular por esta alcantarilla de 1 metro por 1 metro. ¿Qué tendría que hallar luego? Tenemos que hallar el tirante normal. Para este caso, el ancho del canal de la alcantarilla es de 1 metro. El ancho es de 1 metro. La pendiente por dato es de 1%, 0,01. El n de Manning por dato es 0,014. Igual, asumimos un tirante. Un tirante normal vamos a poner en este caso otro valor. Vamos a poner que sea, no sé, 0,60 que yo diga, ¿no? Entonces el tirante va a ser 0,60, algo así, ¿no? Ya está. Ojo, si este valor, vamos a corregir acá, si este valor sale, vamos a ver, sale mayor a 1, ya no funcionaría como orificio, sino a presión. Obviamente, ¿no? Si el valor del tirante normal, sabemos que la alcantarilla es de 1 metro, sale mayor a 1, ya no estaría funcionando como orificio, ¿no? Repasamos nuestra teoría, controla la entrada tipo orificio. A ver, ¿dónde está? Salida, 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 salida. Controla la entrada. Esto de acá, outlet sumergido, ¿no? Control de entrada. Acá están, ¿no? Este es, ¿no? Como un tipo de orificio. Caudal circulante de la alcantarilla, coeficiente de descarga, la teoría de la entrada, carga de agua que se tiene en la entrada, menos el centroide, condición de orificio, ¿no? Obviamente tiene que ir a lámina libre el flujo. Si va lleno, ya no sería esa condición. Entonces, eso tenemos que verificar nuestra condición que estamos asumiendo al inicio, ¿no? Entonces ya tendremos eso, asumimos un valor de 0,60, podría ser 0,80 también, el valor que ustedes deseen. Con eso calculamos el área. ¿El área cuál va a ser? Obviamente el área va a ser la base, ¿no? Como es cuadrada, por la altura. En este caso la altura va a ser el tirante normal que estamos asumiendo, ¿no? 0,8. El perímetro es igual a la base más 2 veces la altura, ¿no? El perímetro mojado. Y el caudal va a ser igual a que, sabemos la fórmula, área elevado a las 5 tercios por la raíz de la pendiente entre el perímetro mojado elevado a las 2 tercios por el L de Manning. ¿Cuánto sale eso? 2,6, ¿no? Pero nuestro caudal tiene que ser 2,521, entonces acá está mayor, ¿no? Deberíamos quizás considerar un YN un poco menor, vamos a poner acá insertar para que se note. No, aquí vamos a poner insertar. Un YN un poco menor, podría ser 0,60, vemos, el caudal ya baja mucho. Entonces hacemos lo que les había enseñado así la clase anterior, un análisis de hipótesis, buscar un objetivo. ¿Cuál sería? Definir la celda que quiero definir es esta, con el valor de, no, perdón, la celda que quiero definir es esta. Vamos a poner acá esta, que este caudal sea el valor de, ¿cuánto necesito que sea? 2,521, cambiando la celda, ¿qué celda tiene que cambiar?
el tirante, ¿no? ¿Qué tirante me va a dar un caudal de 2.521, que es lo que estoy buscando? Vamos a aceptar y automáticamente me dice, ¿no? La búsqueda de en la celda, con la celda C31 encontrar una solución, valor objetivo, valor actual. Y ahí está, ¿no? ¿Cuánto es ese valor? 0.78, que es el valor que habíamos colocado acá hace un momento, ¿no? Que está igual acá en el gráfico, ¿no? En el gráfico del ejercicio hemos colocado, ya estaba resuelto, ¿no? Entonces cumple nuestra condición que hemos propuesto al inicio, que es una condición de orificio que trabaja sumergido como si fuera un orificio con lámina libre, ¿no? Se está cumpliendo. Entonces ese sería un ejercicio, ¿ya? Si hay alguna duda pueden comentar. Y ahora tenemos otro ejercicio, ¿ya? Acá hay otro ejercicio. El siguiente ejercicio, igual, voy a poner acá, me dice, ¿no? Una alcantarilla de acero corrugado, ahí está el N de Manning, debe descargar un caudal de 80 litros por segundo, operando a presión. Se sabe que el desnivel entre la superficie del agua en la entrada y la salida de la alcantarilla es de 60 centímetros. Por otro lado, el coeficiente de pérdidas en la entrada es de 0.4, ¿no? Entonces tengo una alcantarilla de aceros, tengo su rugosidad, me dicen ya el caudal, operando a presión, me dicen, ¿no? Operando a presión. Se sabe que el desnivel entre la superficie del agua y la entrada, y entre el desnivel entre la superficie del agua en la entrada y la salida es de 60, ¿no? Acá tendré el agua a la entrada, y veo el desnivel, el agua a la salida es de 60. Entonces, todo está lleno, todo está trabajando a presión, no está trabajando en lámina libre. Esto no es un caso común, no es usual, ¿no? Porque las alcantarillas deberían trabajar en lámina libre, pero se podría presentar, igual hay que evaluarlo. Por otro lado, el coeficiente de pérdidas en la entrada, coeficiente de pérdidas en la entrada, es de 0.4. Si la alcantarilla tiene una longitud de 24 metros, ¿no? Todo esto es 24 metros, se pide determinar el diámetro de la misma, el diámetro de la alcantarilla. Bueno, tengo las pérdidas en este lugar es de 0.4, caudal de 80, diferencia de nivel de 60, longitud 24 metros, el N de Manning 0.022, el desnivel, bueno, tengo acá, caudal llevado a metros cúbicos por segundo, longitud del tubo. A ver, igualito vamos a dar unos 10 minutitos para que ustedes puedan resolver ese ejercicio. Ya, entonces acá tenemos el ejercicio 3. Me dice, ¿no? Una alcantarilla de acero corrugado con el N de Manning 0.022 debe descargar un caudal de 80 litros por segundo operando a presión. Operando a presión, dato importante. Se sabe que el desnivel entre la superficie de agua, la entrada y la salida de la alcantarilla es de 60 centímetros, como vemos acá. Por otra, el coeficiente de pérdidas a la entrada es de 0.4 y la alcantarilla tiene una longitud de 24 metros, se pide determinar el diámetro de la misma. Bueno, estos datos, desnivel, caudal, longitud de tubo, rugosidad y coeficiente de pérdidas a la entrada. Por dato de problema, se trata de una alcantarilla que está trabajando a presión, lo dice, ¿no? Lo dice. Por lo tanto, debe cumplirse la ecuación de energía. Por ende, y eso lo hemos visto en la teoría, las pérdidas deben sumar la variación del desnivel, ¿no? Acá, ¿qué pérdidas iban a haber? Iban a haber pérdidas por fricción, pérdidas a la entrada, pérdidas a la salida. Toda la suma de esas pérdidas deberían sumar la diferencia de niveles. Eso lo hemos visto en la teoría. Acá está, ¿no? A ver, sí. Acá había uno más interesante. ¿A dónde está? Pérdidas a la entrada. Ahí está, ¿no? Control en la salida. La pérdida está constituida por las siguientes pérdidas. Pérdidas de entrada, pérdidas por fricción, pérdidas en la salida. Y también hay en algunos casos otras pérdidas curvas o pérdidas en uniones, ¿no? Pero estas no estamos teniendo en cuenta ahorita. Pérdidas en válvulas. Entonces habíamos dicho eso, ¿no? Que la sumatoria de pérdidas tiene que ser igual a ese desnivel, ¿no? Se tiene que cumplir la ecuación de energía. Y acá teníamos, digamos, descrito las clases anteriores, cuáles son, cómo se calculan las pérdidas a la entrada, que es función de la velocidad o la energía por un coeficiente de pérdidas a la entrada. Acá está en la salida también, de lo mismo en la salida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Hallamos una sección de nivel de control y bueno, Bernoulli entre el punto 1 y punto 2
rápidamente lo podríamos hacer. Y eso es lo que vamos a hacer en este problemita, ¿no? En este problemita que estamos teniendo aquí, ¿ya? Entonces, se debe cumplir. Primero asumimos un diámetro. Vamos a asumir otro diámetro, ¿ya? Para que no, este ya es el correcto. Vamos a asumir un diámetro de 0.20, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuánto nos había dicho el amigo? A ver, vamos a ver. Un coleguita. ¿Dónde está? Acá, chat, ¿no? 0.296. Muy bien, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? ¿Quién era? Manny Rivera Pérez, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos el diámetro asumido es de, vamos a asumir un diámetro de 0,200, por ejemplo, ¿ya? No sabe. Entonces con eso calculamos el área. Como es una alcantarilla, nos dice una alcantarilla de acero, es circular, ¿no? Entonces como es circular va a ser pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no es cierto? Entonces eso nos sale el área. Bueno, debemos cumplir que H, que es la pérdida que hay de energía entre este punto y este punto, tiene que ser igual a ¿qué? A la sumatoria de pérdidas, tiene que ser igual a la sumatoria de pérdidas a la entrada, más la sumatoria de pérdidas por fricción, más la sumatoria de pérdidas a la salida, ¿no? O la altura de pérdidas a la entrada, acá está la pérdida, se debe cumplir que sumatoria de pérdidas a la entrada, vamos a poner. Más sumatoria de pérdidas por fricción, más sumatoria de pérdidas a la salida. Velocidad, calculamos caudal entre área. Caudal nos dan 0.08 metros cúbicos por segundo entre área. Tenemos la velocidad, ya calculamos la velocidad. Por lo tanto, si ya calculamos la velocidad, nos apoyamos de nuestra teoría, podríamos calcular la pérdida de entradas o el valor de pérdidas a la entrada, ¿no? Lo teníamos por aquí. Está. Acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Pérdidas a la entrada, el factor de pérdidas a la entrada por la velocidad al cuadrado entre 2G. Ya tenemos la velocidad que hemos hallado, ¿no? Con esta área, obviamente, de este diámetro, y calculamos, ¿no? Sería la velocidad al cuadrado entre 2G por el coeficiente de pérdidas que me dice el dato del problema es 0.4. ¿Cuánto tengo ahí entonces? Tengo un valor de 0.3. Radio hidráulico para secciones circulares, ya ustedes saben, diámetro sobre 4, podríamos hacer área entre perímetro mojado, vamos a llegar a esto, ¿no? Divido el diámetro entre 4, obtengo el radio hidráulico, tengo lo que viene a ser la pendiente despejando de la ecuación de Manning, ¿no? Despejando para pendiente, la pendiente va a ser igual a que es la misma ecuación para todos, solamente lo estamos expresando en función de lo que queremos. Velocidad al cuadrado por el n al cuadrado, el coeficiente de velocidad de Manning, entre el radio hidráulico a la 4/3. Acá lo tenemos, la velocidad al cuadrado por el n al cuadrado entre lo que vendría a ser la velocidad elevado a la, o perdón, el radio hidráulico elevado a la 4/3. ¿Cuánto obtenemos? Tenemos esto de acá. Ahora yo sé que las pérdidas por fricción es igual a la pendiente por la longitud. Simplemente lo multiplicamos por 24, ¿no? Que es la longitud del tubo. Y obtenemos un coeficiente obtenemos unas pérdidas por fricción que vendrían a ser de 4, ¿no? Mayormente las pérdidas por fricción son las que son mayores, ¿no? Tenemos 4. Y luego tendríamos que obtener el coeficiente o la carga de pérdidas a la salida, ¿no? Esta carga de pérdidas a la salida, lo hemos dicho en la teoría, se asume el coeficiente, el valor de 1, ¿no? ¿Dónde está? Acá está lo que estamos viendo ahorita, pérdidas por fricción, ¿no? La pendiente por la longitud, cómo calculamos la pendiente. Y acá está, ¿no? La pérdida de la salida es función del cambio de velocidad de la salida. Para el caso de una expresión brusca, como la que se brusca si se pone la salida, la pérdida es de 0. Acá está, ¿no? Acá está 1, ¿no? Que habíamos dicho, ¿no? En este caso, se desprecia, ¿no? En muchos casos se desprecia la altura de velocidad, que es esta de acá, la altura de velocidad. En tal caso, la pérdida de la salida es igual a la altura de velocidad. Esto, ¿no? Por 1, ¿no? Por 1. Que es lo que estamos haciendo. Ya está, por 1. Entonces acá sería esto, ¿no? La altura de pérdidas a la salida sería igual a altura de pérdidas a la entrada. Altura de pérdidas a la entrada.
ser igual a 1 por b cuadrado entre 2g, la velocidad ya la tengo, la gravedad es conocida, tengo el valor de 0.30. Es algo importante ver, la mayor cantidad de pérdidas se generan por fricción, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera disminuir las pérdidas por fricción, el diámetro tendría que ser mayor. Bueno, sumando estas tres pérdidas, las pérdidas a la entrada, más las pérdidas por fricción, más las pérdidas a la salida, tenemos un valor de 4 metros, ¿no? Pero habíamos dicho que nosotros podemos perder solo 60 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 60 centímetros es mucho, ¿no? Es muy pequeñito el diámetro que estamos haciendo. Si yo aumento el diámetro a 0.25, tengo 4.5 y acá 4, ¿ya? Muy pequeño el hecho, ¿no? 0.25, 0.25. Ven cómo automáticamente de 4 metros que teníamos en pérdidas por fricción ha bajado a 1. Entonces ahí está, ¿no? Aumenta el diámetro, disminuye las pérdidas. 0.3. Y ya estamos por ahí, ¿no? 0.562. Entonces volvemos a hacer a nuestra función de hipótesis o análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda. La que yo quiero es que la suma de pérdidas sea igual a 0.60, cambiando la celda de ¿dónde está? Del diámetro, ¿no? Y ahí está, ¿no? Aceptar. Yo necesito un diámetro de 0.296 aproximadamente para que las pérdidas sean igual a 0.60, ¿no? Entonces eso era el ejercicio que quería que veamos, la clase de hoy. Y ahora vamos a pasar a seguir avanzando con la teoría. Ya hemos visto hasta acá unos 3 ejercicios. Hemos visto este ejercicio de aquí. Hemos visto este también ya. Sí, ya hemos visto esos, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es drenaje longitudinal, ¿no? Cuando hablamos de drenaje longitudinal, vamos a agrandar esto, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de lo que son las cunetas, ¿no? Longitudinal porque es a lo largo de toda la carretera, ¿no? Tenemos las cunetas, acá tenemos una imagen de una cuneta, acá tenemos una imagen de otras cunetas, ¿no? Acá en un giro, por ejemplo, ¿no? Con una cajita de registro ahí para evitar la socavación de esta, ¿no? Al girar. ¿Qué tenemos acá? Importante que tenemos dos tipos de talud. El talud S1, que tiende a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque es el que va hacia la rasante, hacia la carretera. Es más inclinado, como ustedes ven. Mientras que tenemos el talud S2, que viene a ser el de que se encuentra hacia, por decirlo así, a la parte eh, propiamente del talud que hay en la carretera, ¿no? Esta de acá es propiamente a la carpeta, a la subrasante, a la base, a la superficie. Esta cuneta, esta pendiente de S1 es hacia la carretera, mientras que esta es hacia el talud, hacia la pradera, como quieran llamarlo, ¿ya? Siempre esta es más inclinada, tiene esta es un poco más parada, justamente porque da hacia la orografía, a la topografía del terreno, ¿no? Tenemos todo eso acá, ¿no? Concepción típica de cuneta, ¿no? De cuneta triangular, ¿no? El ancho medido desde el borde, ¿no? El ancho medido desde el borde de la rasante, el borde de la rasante acá, hasta la vertical que pasa por el vértice inferior. Esto, ¿no? Acá lo ven, ¿no? Profundidad, medida verticalmente desde el nivel del borde de la rasante, acá, al fondo o vértice de la cuneta, hasta acá, ¿no? Acá tenemos la profundidad y acá tenemos el ancho. Igual tenemos dos tipos de talud, ¿no? Uno hacia propiamente la carretera y otro hacia el talud, ¿no? Dos pendientes, como quieran llamar, ¿ya? Inclinaciones máximas del talud, vertical versus horizontal, interior de la cuneta, ¿no? Va a depender de qué, de la velocidad de diseño en kilómetros por hora. Si es menor a 70 y tenemos el índice medio de área anual, esto es la cantidad de vehículos que circulan. Si es menor a 750, vemos que en vertical tenemos 1, mientras que en horizontal tenemos 2, ¿no? Mayor la horizontal. En vertical 1, en horizontal 3, para mayores a 750, 1 y 3. Para velocidad mayor a 70 kilómetros por hora, 1 y 3, y 1 y 4, ¿no? Siempre vemos que 1 va a ser el vertical,
o el talud vertical, y otro va a ser el horizontal mayor, ¿no? Solo en casos muy especiales, dice esto, ¿no? La inclinación del talud exterior de la cuneta, BH1Z2, será de acuerdo al tipo de inclinación considerado en el talud de corte. Entonces, acá hablamos de un talud exterior, mejor vamos a definir así, y un talud interior. El talud interior es el que da a la superficie de rodadura y el talud exterior a lo que vendría a ser al talud propiamente, ¿no? Entonces tenemos interior y exterior, ¿ya? El exterior depende de las condiciones del terreno y el exterior depende de las condiciones del terreno y el interior depende de lo que nos especifique acá, ¿no? Capacidad de las cunetas. De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se rige por dos límites. El caudal que transita considerando cuneta llena y el caudal que produce la velocidad máxima admisible. El caudal determinado por Manning debe ser mayor al caudal de aporte, ¿no? Usualmente determinado mediante la aplicación de la fórmula racional. El caudal de aporte es lo que llega a la cuneta que baja por el talud, ¿no? Se recomienda que la altura de la cuneta sea menor a 60 centímetros. ¿Por qué? ¿Y por qué también esto tiene que ser mayor? Se dirá, porque también si hacemos un talud muy parado, acá sí, el carro a veces ustedes saben, se ha cuneteado, se dice, ¿no? Se ha dormido y se ha metido a la cuneta. Si esto fuera así, sería más difícil que el conductor pueda hacer una maniobra para salir. En algunas ocasiones puede ser que te metas un poquito y puedas salir, justamente porque esto es más, se puede decir, una pendiente más suave. Si fuese así, la llanta caería de frente, sería un accidente más fuerte, más incluso problemático, como quieran llamarlo. Entonces, debido a ello, también no es una cuestión de seguridad que tiene que ser más inclinado el talud interior de la cuneta, ¿ya? Y que sea menor a 60, ¿no? Para que evitar también ese tipo de accidentes. Velocidades límites, va a depender del tipo de superficie, ¿no? No es lo mismo hablar de una arena fina que hablar de concreto, por ejemplo, ¿no? Acá no tenemos revestido, ¿no? O revestido con arena o material de préstamo, no sé. Y tendremos, ¿no? Para concreto tenemos velocidades de hasta 4.56, mampostería de rocas de 3 y así, ¿no? Para flujos de muy corta duración. Acá está. Tenemos coeficientes de escorrentía de acuerdo al método racional. Va a depender de qué. Primero de la cobertura vegetal de la cuneta, sin vegetación, cultivo, pasto, hierba, bosque. Tipo de suelo, ¿no? Eso estamos hablando acá, perdón, me había equivocado, no de la cuneta, sino como parte del agua va a drenar directamente a la cuneta de este talud, monte, prados, que está encima de la cuneta, a un costado de la carretera. Entonces lo que tenemos que calcular es cuánto de esa agua va a llegar acá. Entonces para eso estamos viendo esto, ¿no? Cobertura vegetal, porque es el coeficiente de escorrentía. Si no tiene vegetación, si tiene cultivos, si tiene pastos, si tierra, hierba, etcétera. Tipo de suelo, impermeable, semiimpermeable y permeable para todos los casos. Pendiente, ¿no? Del terreno, pronunciada, mayor al 50%, alta, media, suave, despreciable. Va a depender, supongamos que nos tenemos en una cobertura vegetal con cultivos, que es un cultivo semipermeable, cuya pendiente es alta, ¿no? Entonces yo usaré un 0.55 como coeficiente de escorrentía. Para el coeficiente, para la fórmula del método racional, ¿no? Q es igual a, vamos a poner acá para que se acuerden, Q es igual a un coeficiente de escorrentía por la intensidad de la lluvia por el área, ¿no? CIA, ¿no? Ya lo hemos visto en un ejemplito también. Entonces, cuando hablamos de este método, cuando estamos hablando de este coeficiente, este C, estamos hablando de estos valores, ¿no? De estos valores, ¿no? Estos valores. Para eso me están dando coeficientes de escorrentía, método racional. Ya está. En los cálculos hidráulicos puede usarse el coeficiente N de Manning, de acuerdo a la tabla de valores de Bentechow, o también el coeficiente de Strickler, K igual a 1 entre N, no es lo mismo, ¿no? Cunetas excavadas en el terreno, K igual 33, cunetas en roca, K igual 25, cunetas de concreto, K igual. Está la fuente. Dimensiones mínimas, importante. Las dimensiones mínimas serán fijadas de acuerdo a las condiciones pluviales, lluvias. De elegir la sección triangular, las dimensiones mínimas serán las indicadas en la siguiente tabla.
Si es una región seca, ¿qué quiere decir? Que hay una precipitación de 400 milímetros al año, la profundidad 0,20, el ancho 0,50. Ya hemos visto acá también cuál debe ser la profundidad y cuál debe ser el ancho, ¿no? Para sección triangular. Si es lluviosa, una precipitación de 400 a 1600 milímetros al año, 0,30, 0,75, ¿no? Si es muy lluviosa, de 1600 a 3000, 0,40 o 1,20, ya va mucho mayor, ¿no? Si es mucho más lluviosa, mayor a 3000, ya igual. Sección trapezoidal, esta de acá, con ancho mínimo de fondo 0,30, no es de triangular, trapezoidal, ¿ya? Entonces, acá tenemos lo que vendría a ser, para que entiendan, qué es lo que yo tengo que calcular, ¿no? Por ejemplo, esta es mi carretera, ¿no? Acá está mi carretera, este es el talud. Acá hay una zanja de coronación, ¿no? Si yo veo una zanja de coronación, esto es cuando hay mucha cantidad de lluvia, se puede colocar una zanja de coronación en la parte alta para que dé. Entonces, la distancia que yo tendré que calcular para el área, ¿se acuerdan que estábamos viendo acá? C por I por A para calcular el caudal. Todo este caudal de agua va a llegar a mi cuneta. Entonces, esa área va a estar en función de ¿qué? De este ancho, ¿no? Desde este punto hasta este punto, ¿no? Que normalmente, si son terrenos que no tienen, se puede considerar 200 metros en algunos casos, o si no, si fuera tener una zanja de coronación desde este punto hasta este punto, ¿no? Entonces, esto es viéndolo una vista, un corte así, ¿no? Se puede decir transversal. Y ahora en longitud se vería así, ¿no? Longitudinal se vería así, esto sería el talud, ¿no? Y acá tendría una cuneta, acá tendría otra cuneta, y entre cuneta y cuneta, perdón, una alcantarilla, otra alcantarilla, tendría que ahí el agua va a caer, ¿no? Una longitud L, ¿no? X es esto, ¿no? Estamos viendo, X es esto, que se puede considerar X ahí el valor, dependiendo, ¿no? Y dependiendo, si hay una zanja de coronación, X se considera hasta ahí. Si no hubiera, tienes que tomarlo hasta el punto donde la lluvia cae y baja, ¿no? Habrá eso se llama el punto de el nivel de aguas máximo. Es igual que cuando delimitan una cuenca, ¿no? Un punto de agua va para acá y el otro va para allá, entonces a partir de ahí, ¿no? Y L, con L y X calculamos el área. La fórmula racional se calcula Q, conociendo Q, proporcionamiento geométrico de la cuneta, sea de las dimensiones, que debe tener la misma para conseguir espacio, ¿no? L por X me da el área, ¿no? Tendría Q es igual al coeficiente que ya hemos visto, la intensidad debemos saberlo, del estudio hidrológico, etcétera. Por el área ya tendríamos el caudal que va a escurrir hacia mi cuneta, ¿no? Para lograr el funcionamiento adecuado de la sección hidráulica se requiere que en los proyectos viales se considere la construcción de una berma exterior de recepción con ancho mínimo de 60, ¿no? Entre la cuneta y pie del talud de corte, con la finalidad de recepcionar la posible caída de material. O sea, la cuneta no debe ir de frente, ¿no? Debe haber un adecuado, una bermita acá, ¿no? Esta parte de acá, perdón, esta debe ser una berma. ¿Para qué? Para que cuando caen rocas no caigan a la cuneta, sino caigan hacia la berma. Eso es lo que me está diciendo aquí, ¿no? La construcción de una berma exterior de recepción con ancho mínimo de 60 entre la cuneta y pie de talud, con la finalidad de recepcionar la posible caída de materiales del talud superior, los cuales al impactar deterioran las losas y colmatan la sección hidráulica, obviamente. Asimismo, es necesario establecer la necesidad de mantenimiento de cunetas por lo menos 2 veces al año. Antes del periodo de lluvias, por ejemplo, es importante que se haga ese mantenimiento, ¿no? Es importante, ¿no? Que se haga ese mantenimiento, un ratito, antes del periodo de lluvias, ¿no? Antes y después también, ¿no? Después del periodo, especialmente en zonas de sierra y selva del país, ¿no? Cuando existen limitaciones de ancho de la plataforma, se podrá proyectar cunetas de doble función, tanto de drenaje y área de emergencia, berma, podría ser, ¿no? Para lo cual se buscará la solución más adecuada, tal como cunetas cubiertas, berma cuneta, cuneta tipo batea, etc. Desagüe de las cunetas. La descarga de agua de las cunetas se efectuará por las alcantarillas. En regiones secas o poco lluviosas, la longitud de las cunetas será de 250 metros. Esto esta es la cuneta, entre alcantarilla y alcantarilla, para que descargue la cuneta, debería haber máximo en regiones secas 250 metros. Eso no se cumple, ¿no? Por eso es que tenemos todos los problemas. El problema del pavimento, del asfalto, ¿qué es? El agua.
el agua. ¿Por qué? Porque no se hace, ¿no? Acá tenemos claro, ¿no? Pero ustedes ven cada 250 metros, cada 2 cuadras, si me hay una carretera, una alcantarilla, no, no lo ven. Las longitudes de recorrido inmediato deberán justificarse técnicamente. En regiones muy lluviosas se recomienda reducir esta longitud a 200 metros, no tener cantidad de cunetas, cantidad de alcantarillas, salvo justificaciones técnicas cuando se tenga presencia de áreas agrícolas o viviendas sobre el talud inferior de la carretera que puedan ser afectadas por descarga. No, yo he visto en algunos casos que la alcantarilla da al techo de una casa. Eso está mal, no se debe hacer eso, es lo que me dice acá, ¿no? Cuando se tenga presencia de agrícola o viviendas ubicadas sobre el talud inferior de la carretera que puedan ser afectadas por descargas de alcantarilla libre. Esto no se hace. La alcantarilla no puede descargar hacia una vivienda. En este aspecto, el proyecto deberá realizar una evaluación exhaustiva para ubicar adecuadamente los puntos de descarga de alcantarillas de alivio sin afectar la propiedad adyacente, ¿no? Revestimiento de las cunetas. Las cunetas obviamente deben ser revestidas para evitar la erosión, ¿no? Que estas erosionen la superficie de la propia cuneta, ¿no? ¿Por qué se produce esa erosión? Por corrientes de agua que alcanzan velocidades medias superiores a los límites fijados en la tabla que hemos visto, ¿no? Depende si es concreto, si es vegetación, depende de la velocidad del material de la cuneta. Si es roca, cuando el terreno es muy permeable que permite la filtración hacia el pavimento trayendo consigo su deterioro. Como les había dicho, el peor enemigo del pavimento es el agua. El revestimiento de las cunetas puede ser de concreto, mampostería de piedra, previa verificación de velocidades de acuerdo a las pendientes finales del trazo geométrico. Se recomienda usar un revestimiento de concreto con una resistencia de 175 y un espesor de como mínimo 7.5 centímetros, ¿no? Las zanjas de coronación, para que entiendan una zanja de coronación es esto, ¿no? Acá está la carretera, acá está la cuneta, y cuando hay mucha, se puede decir, cantidad de agua, se acostumbra en las partes altas colocar esta zanja de coronación de mínimo 1 metro de ancho, ¿no? Este talud también 0,50 y 2 metros, que permiten el drenaje del agua también, ¿ya? De las partes más altas. Entonces, las zanjas de coronación, ¿qué son? Son canales que se construyen en la parte superior de los taludes de corte, como estamos viendo acá, talud de corte, para recoger las aguas que bajan por las pendientes naturales, ¿no? Acá baja el agua natural, recoge, ¿no? Como una cuneta, pero en una parte superior. Y conducirlas hacia la quebrada o descarga más próxima del sistema general de drenaje. Obviamente esto luego irá hacia una quebrada por el cual descenderá, ¿no? Evitando de este modo la erosión del terreno, especialmente en zonas de pendiente pronunciada. Entonces, si yo tengo un talud que, por ejemplo, veo que es de relleno y etcétera, para yo protegerlo de que este talud colapse o ceda, ¿no? Ante unas posibles lluvias, hago una zanja de coronación que, ¿qué va a hacer la zanja? El agua que descurre va a llegar acá y esta va a avanzar, va a llevarlo hasta una quebradita por donde sí va a bajar con fuerza, protegiendo este talud que podría afectar a mi carretera, ¿no? A mi superficie rodable. Detalle de zanja de coronación escalonada en pendientes. También se puede hacer eso, ¿no? Cuando hay muchas pendientes, puede ser como una escalera, zanja de coronación escalonada en pendientes. Acá habría que ver también disipadores de energía para evitar que esa caída pueda socavar, ¿no? Bueno, y tenemos un ejercicio. Bueno, nos falta poco tiempo, vamos a dar unos 5 minutitos a ver para que ustedes puedan ir resolviendo. En una carretera dice se ha dispuesto alcantarillas cada 250 metros, ¿no? No hay mucha precipitación, seguro. Para evacuar, ven, precipitación, miren, el caudal aportado por la cuneta longitudinal. Para el cálculo del caudal aportado ante la cuneta sabe que el coeficiente de escorrentía es 0.52, eso viene de acá, ¿no? De acá vendrá, ¿no? 0.52 estaremos por más o menos por acá, ¿no? Por estos valores, dependiendo, ¿no? De la pendiente. Bueno, se pueden dar estos datos si tú llegas acá o automáticamente acá ya te dicen, ¿no? Que es de 0.52 y la intensidad es 50 milímetros por hora. Se pide efectuar el dimensionamiento de la cuneta de acuerdo a las características geométricas indicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a adoptar los siguientes taludes. Z1, talud interior, igual 3, siempre mayor, si ustedes ven, que el Z2, el talud exterior 0.5, ¿no?
Considera una pendiente longitudinal del 1%, adoptar además un margen libre igual al 25% del tirante. A ver si lo van haciendo, hacemos 5 minutitos para que puedan resolver. Entonces el ejercicio 4, acá están los datos, me dan el coeficiente de escorrentía cada 250 metros. Entonces yo rápidamente veo, ¿no? 250 metros, ¿a qué está haciendo referencia? Acá mi grafiquito al L, ¿no? Cada 250 metros veo una alcantarilla, ¿no? Me dice para el cálculo del caudal, coeficiente, se pide efectuar los taludes Z1, Z3. Acá, ¿no? Z1, talud interior, me dice que es 3. Y Z2, talud exterior, me dice que es 0.5. Considera una pendiente longitudinal del 1%. Aparte un margen libre, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo voy a calcularlo? Primerito, longitud 250. El ancho, ya les he dicho, el ancho, este ancho de acá. ¿A dónde está la gráfica? Acá, acá, ¿no? X suele considerarse 200 metros para tramos planos o hasta la zanja de coronación o punto más alto de la ladera, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces X, consideramos el ancho, 250. El área, 5 hectáreas, debe ser, allá multiplicamos nomás, pues no, longitud es, longitud por ancho. Sería 200 por 250 entre 10.000 para llevar a hectáreas, 5 hectáreas. Z1, 3 datos, Z2, 0.5, pendiente longitudinal, me dicen que es del 1%, 0,01. El margen libre, ¿no? Considera un margen libre 25% o 0.25 del tirante. El N de Manning 0.014 porque es de concreto, si no me equivoco, ¿no? Bueno, no te dice, pero uno que después de alcantarillas para la cuneta, para el cálculo se sabe que se pide de la cuneta, acuerdo con la geométrica de la siguiente está luz, pendiente, bueno, es concreto, ¿no? 0.014. Entonces, caudal, fórmula del racional, C por I por A. C tengo dato, I tengo dato, y el área ya lo hay en hectáreas, ¿no? Conversión de unidades, y obtengo el caudal en metros cúbicos por segundo, rápidamente. X, vamos a asumir un X que no sea este, que sea un punto, no sé, 20, ¿ya? ¿Qué pasa? Mi sección será así, ¿no? Como me dicen que el talud es de 3 para lo que vendría a ser la interior y de 2 o de 0.5 para el exterior, ¿qué pasa? Yo a esta altura le pongo 2x, ¿ya? Si este es 2x, como me dice que es de 0.5, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo veo este valor, ¿cuánto tendría que ser? La mitad, ¿sí o no? 2x, x. Entonces, me dice ahora, y para Z1 es el triple. Entonces, ¿cuánto tendría que ser este? Este tendría que ser el triple, ¿no? Acá tiene que ser la mitad del vertical y acá tiene que ser el triple. Entonces, considero acá 2x, pues, ¿no? Si esto es 2x, la mitad de 2x, x. Si esto es 2x, el triple de 2x, 6x. Pues ya tengo así, en función de x, ¿no es cierto? Ahora, yo no sé el perímetro mojado de esta parte, no lo sé, el perímetro mojado de esta parte, no lo sé. El borde libre va a ser un 25% de la altura de 2x. Entonces, ¿el área qué va a ser igual? Fácil, ¿no? ¿El área qué va a ser igual? El área va a ser igual a la altura de este triángulo, que es 2x, por la base, por 6x, más la altura de este triángulo 2x por x. O sea, mejor dicho, 2x por 7x entre 2, ¿no? Y acá está 2 veces el valor de x, que estamos poniendo un valor al azar de 0,20, por 7x, que es la base, entre 2. ¿Cuánto me da esa altura? Ya lo tengo. Perímetro mojado, ¿cómo obtendría? X al cuadrado más 2x al cuadrado, o 4x al cuadrado, raíz. Ese sería el perímetro 2. Y 2x al cuadrado más 6x al cuadrado, raíz el perímetro 1. Eso es lo que hemos hecho acá, ¿no? Raíz de 2x al cuadrado más x al cuadrado más la raíz de 2x al cuadrado más 6x al cuadrado. Eso me da el perímetro mojado. Pitágoras, ¿no? Con eso obtengo el caudal rápidamente. Caudal es igual a área a las 5 tercios, ya tengo el valor del área, raíz de la pendiente, que ya tengo la pendiente, entre el perímetro mojado, ya tengo perímetro mojado a las 2 tercios por n es concreto, 0,14. Obtengo un caudal. Pero el caudal que yo necesito que tenga mi cunete es de 0.36. Y acá me está saliendo de 0.59. Entonces habría que hacer nuevamente análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda esta de acá,
¿Qué valor quiero que sea? 0.3611, que se la cambiando el X, ¿no? Y listo. Hay una solución. La solución es que el X será un valor de 0.17. Con ese valor me sale 0.3611, 36.2. Vamos a poner acá. Así. Ahí está, ¿no? 36.17. Acá habría que ver un decimal más si quieren verlo. Quitar un decimal ya. Entonces acá está fallando. ¿Por qué? Vamos a hacer otra vez el análisis de hipótesis, ¿ya? Porque acá vamos a poner más decimales para que sea más exacto, ¿ya? Ya está, análisis de hipótesis, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda Q con el valor de 0.3611, vamos a poner así, cambiando la celda X, ¿no? Aceptar, ya está, 0.17, ya está, igual, listo. Inicio, perdón. En sí es 0.166, ¿no? No es 0.17. Pero ya nosotros por un tema de proceso constructivo consideramos un valor de 0.17, por ejemplo, ¿no? En sí ya seguíamos a 0.20 realmente, ¿no? Pero yo que tengo que el borde libre, este bordecito que tengo que tener es 25% del tirante, entonces hago 25% de, ¿cuál es el tirante? No es X, es 2X, en sí es 34, ¿no? 34. Entonces el 25% de 34 es 8 centímetros. La altura total va a ser el valor de esto más 8, sería 34 más 8, sería 42 aproximadamente, 41. Es que este es 0. Vamos a ponerlo, 16,6, ¿ya? Si yo le pongo 0.17 exacto, va a ser distinto, ¿no? Cambiamos acá. Es lo mismo, ¿no? 16,6, 17, entonces el tirante sería 0,9, tendríamos hablando de el doble porque es 2X, 34 más 9, 43, y el ancho sería 7X, 7 por 0.17, 1,49. Ya podríamos usar la velocidad caudal entre área 1.69, para concreto hemos visto que hasta 3 tranquilamente puede ser, no habría ningún problema hasta ahí, ¿no? Entonces vamos a ver algunas con cosas finales ya para acabar con el tema de hoy, ¿no? Pues vamos a agrandar esto. También tenemos lo que es en las carreteras de drenaje subterráneo, ¿no? El drenaje subterráneo se proyecta ¿con qué objetivo? Interceptar, conducir y o desviar los flujos subsuperficiales subterráneos que se encuentren en la fundación de la carretera y o provenientes de los taludes adyacentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta la experiencia mostrada para las condiciones siguientes es riesgoso el uso de geotextiles. Suelos finos pobremente cuadrados, es decir, todos los de tamaño uniforme. Agua subterránea de alta alcalinidad, donde la lentitud del líquido pasando a través de geotextil causa deposiciones de calcio, ¿no? Sodio, ¿no? Alta concentración de sólidos en solución en el líquido, como el caso de aguas turbias de ríos que pueden salir sobre o dentro del geotextil. En la etapa de campo, se debe evaluar la necesidad de obras de subdrenaje para condiciones proyectadas de la carretera y adoptar las precauciones cuando la vía se encuentre cerca o influenciada por, puede haber lagunas, pluviales, canales sin revertir. En la parte alta habría que poder revestirlo para evitar, ¿no?, que pueda dañar nuestra plataforma. Deformaciones, hundimientos y asentamientos de la plataforma vial atribuibles a la presencia del agua en el subsuelo. Existencia de cultivos con grande demanda de agua, como el arroz, que prácticamente en algunos casos lo inundan. Presencia de terrenos de cultivos con riesgos de gravedad permanente o riesgos en secano. Filtraciones en taludes, presencia de vegetación propia de suelos saturados como el junco, totor, esto quiere decir que hay mucha agua ahí. Presencia de niveles freáticos en excavaciones a cielo abierto, excavaciones a la plataforma vial en taludes saturados. Acá tenemos un modelito de un drenaje subterráneo, ¿no? Acá ustedes ven geotextil, tubería perforada para que permita el ingreso del agua. Acá tengo la cuneta típica, tengo la berma, el bombeo, ¿no? Tratamiento superficial ricapa, la rasante, subbase, base, ¿no? Y vemos acá, ¿no? Estos valores son variables, ¿no? Y bueno, eso sería la clase de hoy.